Desafortunadamente, cada día escuchamos más y hay un empuje por parte del feminismo a que los hombres no podemos recibir agresión sexual. Incluso se está discutiendo de que los hombres no podemos recibir vamos a llamarle violín. No puedo decir la otra palabra. Y lo peor es que cada vez hay más hombres que se lo están empezando a creer. Si hay algo en los últimos 25 años de feminismo moderno, que en realidad es misandria y matriarcado, que el feminismo buscaba igualdad, es que cualquier movimiento o retórica que empuje el feminismo moderno, en algún punto lo va a alcanzar y lo va a lograr. Entonces, me preocupa que haya tanto creador de contenido, mujeres y peor, hombres, que estén empujando esta ideología de que el hombre no pueda recibir agresiones sexuales. ¿Por qué pasa esto? Porque el feminismo está buscando el tema de género. Que recuerden que cuando hablamos de género, básicamente tiene tres connotaciones. La primera involucra a la comunidad LGBTQ, y por eso casi no lo menciono en este canal, que es el tema de percepción de género. Pues esta ridiculez imposible, físicamente imposible, de que un hombre es una mujer o una mujer es un hombre. Que bueno, en este canal pocas veces hablamos del tema. Pero también hay leyes de género, perspectiva de género. Que ojo, recuerden que género hay dos, hombres y mujeres. Pero hoy en día ya hemos normalizado que cuando se hable de género es beneficiar a la mujer. Es decir, perspectiva de género significa tenemos que creerle lo que quiera una mujer. Aunque sea una locura, aunque se demuestre que es falso, aunque le tenemos que creer sí o sí. Y leyes de género son nuevamente leyes que beneficien solo a las mujeres. Pero tienen dos teorías las leyes de género. Uno es crímenes que suceden porque el victimario es hombre y simplemente porque la víctima es mujer, es por el hecho de que ella es mujer. No toma en consideración nada más celos, dinero, envidia, drogas, crimen organizado. Es simplemente porque nació mujer, lo cual es una locura. El feminicidio no existe. O dos, es algún crimen que solo le pasa a la mujer. El tema es, no existe un solo crimen que solo le afecte a la mujer. No existe en el mundo. No hay algo que solo le pase a las mujeres. Pero al estarte modificando el discurso poco a poco, de que las agresiones sexuales solo las reciben las mujeres, van a crear leyes que favorecen más a las mujeres. Recuerden que la misandria actual y el matriarcado, su objetivo final es que cada día sea más sencillo que un hombre termine en prisión y que las mujeres simplemente no vayan a prisión. En México, que ya es un matriarcado constitucional, cambiaron la constitución para beneficiar a la mujer, está tratando de empujar una ley a nivel federal que le permita cualquier tipo de agresión, incluso quitarle la vida a un hombre, sin repercusión legal alguna. Entonces, poco a poco lo van logrando ese objetivo. Hola y bienvenido, yo soy Manu y esto es El Masculinista en Misandria. A ver, el primer punto que están tratando de hacer es dividir un poquito, y todos los análisis van para allá. Si tú revisas las cifras, los números, hacen algo muy tramposo. Uno, al hombre dicen no recibe agresiones sexuales, solo violines. Y a las mujeres les consideramos todas las agresiones sexuales, todas. Desde trata de blanco hasta que te silban en la calle, te chiflen. O chistes, están aceptados chistes. Si tú haces un chiste sexual y a la mujer le incomodó, eso fue una agresión sexual. Mientras tanto, que a los hombres no se les quiere medir agresiones sexuales, porque dicen, no, pues es que los hombres no pueden recibir solo violines. Entonces, evidentemente las cifras pues, son mucho más grandes las de las mujeres que el de los hombres. El segundo tema de los violines es que la gran mayoría de los países en el mundo occidental han determinado que un violín es cuando se penetra o se introduce un objeto extraño a una persona en la boca, anal, vaginal, sin su consentimiento. Y pueden ser incluso partes del cuerpo humano, es decir, el pene, los dedos, la lengua. Y aquí es donde empieza a ser como un poquito confuso. Si se sientan a pensar tantito, parecería que la única manera de violín que puede recibir un hombre
es por otro hombre. Es un violín gay. Porque claro, cuando una mujer, no sé, le introduce algo en el ano a un hombre siendo heterosexuales, pero pues él es físicamente más fuerte y como se dejó, le gustó. Entonces, ahí no hubo. Aunque el hombre no quisiera, ese no cuenta. Y dos, han hecho esto a través de dos métodos. Uno, inflar números de las mujeres de agresiones sexuales, ya que textualmente un mal chiste o que te chiflen en la calle lo suman al número. Y a los hombres no hay estadísticas. Busquen estadísticas ustedes, por favor, y va a ser muy confuso. No hay. La respuesta es: siempre es más las mujeres. Sí, pero estoy buscando específicamente el de hombres. Difícilmente lo vas a encontrar. Necesito pedirte de tu ayuda. Como sabes, las redes sociales son anti-hombres, odian al hombre. Entonces, tratan de censurar cualquier canal masculinista, que es lo mismo que el feminismo. Buscamos igualdad y sin afectar a las mujeres, simplemente igualdad. Por ello es tan importante que me regales un like, te suscribas para ver nuevos episodios y me encanta conocer tus opiniones. Aunque sea, déjame un emoji. Ahora bien, cuando empezamos a hablar del tema específico de las agresiones sexuales, ponen ciertos componentes. Uno es un problema mental y ese difícilmente encontramos cifras concretas, siempre son sugeridas o tal, porque desafortunadamente es cuando le conviene a la mujer y la psicología es pues una ciencia suave, es una ciencia poco exacta. Pero las otras razones empiezan a ser alcohol y drogas, ámbitos de fiesta, que una de las dos partes sea mayor de edad y la otra menor de edad, confusión en el consentimiento y entornos familiares. El primer tema que hay que discutir es el de entornos familiares. Desafortunadamente es el 85% en el mundo occidental. Es la gran mayoría. Y del otro 15%, arriba del 10 son conocidos y solo 5 son desconocidos. Entonces, el primer tema es esta paranoia de es que en la calle nos están violando. En México, por decir algo, el entorno familiar es 98%. Entonces, estadísticamente hablando, que violinicen a una mujer en la calle por un completo desconocido es casi nulo en mi país. Es muy extraño, muy raro. El tema del entorno familiar tiene varias repercusiones. El primero es que la gran mayoría, si no es que el 99% de los casos, si no ya pasan a ser conocidos, son menores de edad. Y la estadística en menores de edad es 60 mujeres, 40 hombres. Es casi lo mismo. Y me empiezo a cuestionar, ¿por qué escuchamos tanto de violines de mujeres, pero el de los niños como que no se habla tanto o se escucha mucho menos? Pero ¿no te parecería a ti más grave el de los niños? Y el segundo tema que hay que hablar es, pues es culpa de los padres, ¿no? Digo, la responsabilidad siempre es del victimario, pero hay cierta culpa por parte de los padres. Y la mala educación que tenemos hoy en día es gracias al feminismo. Esta educación suave en donde básicamente es aislar al padre, aunque vivan juntos, que la madre eduque, que genere la generación de cristal. Entonces, toda esta ideología de que las mujeres todo el tiempo están recibiendo violín de desconocidos es muy extraño. Ahora bien, el tema de las agresiones sexuales, ahí sí hay muchas estadísticas. Seguro has escuchado 1 de cada 5 mujeres. ¿Cómo? ¿Me estás diciendo que diario hay un violín? Nuevamente, están metiendo desde un mal chiste hasta trata de blancas. Incluso agregan el tema de trata de blancas, que eso genera todo otro problema, porque hay ciertos grupos feministas que pelean que toda mujer que sea prostituta, que hoy aparte también confundimos la palabra prostituta porque hoy es muy conveniente qué sí es y qué no es, pero hay un grupo grande de feministas que dicen toda prostituta es trata de blancas. A ver, hay algunas que lo hacen porque ellas quieren. No, ninguna mujer en su sano juicio lo haría por gusto. Entonces, metemos desde trata de blancas, violines, empezamos a agregar intento de violín, es decir, no pasó nada, pero hubo un intento y eso es muy confuso y muy difícil de entender, hasta textualmente el otro espectro que es un mal chiste, porque te chiflaron en la calle, o que alguien que no te gustaba te invitó a cenar. Eso textualmente lo consideran una agresión sexual. Y el tema con los hombres, es que te dicen,
Mientras que en las mujeres es muy claro, 1 de cada 5. En hombres es difícil encontrar y va desde 1 de cada 10, que también debería ser un número que asusta, que puede llegar hasta 1 de cada 70. Si ven el rango de entre 1 de cada 10 a 1 de cada 70, es una diferencia enorme. Y de las pocas instituciones que se atreven de hacer algo justo, medir correctamente a ambos géneros por igual, la CDC, esa fue la que dijo 1 de cada 10, que es muy grave. Y más grave que el 80% de los casos, la perpetradora es una mujer. Y tiene algo de lógica. Cada vez crece más la comunidad gay. Que hablando de comunidades LGBTQ, ¿sabías tú que casi todos los estudios dicen 1 de cada 3 lesbianas recibe agresión sexual por parte de una mujer? Entonces, se acepta que hay agresiones sexuales en lesbianas, ¿no? Como un número aceptado. Pero hacia hombres no, lo cuestionamos. O decimos, es súper extraño, casi no pasa. Si tuvo una erección es porque le gustó. O si le metí el dedo en el ano y aunque él no quisiera, pues él es más fuerte. Entonces, que se no cuenta. Es decir, tratan de hacer lo imposible para no medir a los hombres y venderte que en realidad los hombres no sufren de esto. Y quiero que nos vayamos con los otros dos grandes ejemplos. El tema de fiestas, droga, alcohol, menores de edad. En el tema de menores de edad, me encanta porque todo el mundo, las feministas, lo que te venden es el típico hombre asqueroso entre 45 y 50 años que quiere andar con una niña de 10, que es asqueroso. Eso tiene otra palabra, que es pedofilia, otra cosa. Pero ¿sabían ustedes que puede pasar con una niña de 17 con un hombre de 18? Ya ha habido casos registrados. Y teniendo una relación consensual, ¿eh? O sea, ambas partes dicen, los dos quisimos, pero la niña tenía 17 y él 18, él acaba en prisión. Y lo que me pongo a pensar, ¿nunca has conocido o escuchado que un hombre menor de edad tuviera relaciones con una mujer más grande? O sea, ¿te parece tan loco eso? Pero ahí no aplica. Hoy se están destapando casos y casos y casos casi diario, por lo menos una vez a la semana, de maestras, que recuerden que en educación la gran mayoría son mujeres, que andan con menores de edad. Y a ellas pareciera que no les pasa nada. Y no se registran como si fueran violines. No se registran. Es más, muchas veces ni siquiera se registran como agresiones sexuales, hasta que no ganen el juicio. Muchas han perdido el juicio del hombre. Bueno, pero es que pues a él se le paró. ¿Y eso qué? A ver, si consensualmente un hombre de 18, 19 años tiene relaciones con una niña de 17, acaba en prisión, pero al revés no. Y el otro tema, alcohol y fiesta. Se asume, o hoy las leyes, o la perspectiva de género es, si hubo alcohol y al día siguiente se arrepintió la mujer, de inmediato el culpable es el hombre. A ver, tengamos tantito sentido común. Si ambos estaban borrachos y ambos tuvieron consenso en ese momento, como ¿por qué solo es el de la mujer? Que, a ver, hagamos el escenario. Imagínate que estabas bien borracho y amaneces al lado de una feminista horrible, gorda, de pelos morados. Pues la verdad, la que te violinizó fue ella a ti, con todo respeto, ¿eh? ¿O te parece súper extraño casos de mujeres que se trataron de embarazar a propósito para sacarle dinero al hombre? Pero esos no cuentan. Pero si la mujer sí se arrepiente, a ella sí. Y lo peor es que algunos hombres han tratado de usar esa defensa. Ella dice que yo la violinicé. Pues ella también a mí. Pues los dos traíamos alcohol o drogas. No, ese no cuenta. ¿Tuviste una erección? Sí. Entonces pues eso no cuenta. Pero claro que sucede al revés. Esos dos ejemplos de menores de edad y de alcohol, me parece que es para ambos lados, pero hoy solo se mide en contra del hombre. Recuerda que ya salió a la venta mi nuevo libro. Yo soy el autor y se llama El hombre feminista en un mundo misógino. En mi perfil vienen los datos para que lo busques. Además, ya está en inglés. El último punto es el de confusión del consentimiento. Y déjenme leerles textualmente las normas. El primero es, no se expresó consentimiento o después se eliminó. Es decir, el ejemplo clarísimo es Dani Alves, en donde hoy ya sabemos que la víctima es Dani Alves, pero tenemos que creerle a la mujer, aunque ya se demostró que es mentira, que los videos demuestran otra cosa. Ella al principio dijo sí, pero a la mera hora, ya cuando estaba a 2 de terminar, no, ya retiré mi consentimiento. ¿Eso te parece lógico?
o peor, después del acto, que es un poquito parecido al del alcohol. Ahorita digo sí, pero al día siguiente, ay, le puse el cuerno a mi novio, o mis papás me van a regañar, o qué van a decir de mí la sociedad, van a creer que soy una facilota. Entonces, al día siguiente, retiro el consenso. Me parece un poco extraño. Y dos, porque si eso le pasa al hombre, en la borrachera estoy con una mujer horrible y al día siguiente digo, híjole, ¿qué hice? Si yo voy al Ministerio Público o a la Fiscalía, a mí no me van a considerar. Van a decir, bueno, ya lo hiciste. ¿Se te paró? Sí, ya, cuenta. El segundo, normas culturales que se consideran implícitos, es decir, relaciones y matrimonio. Y claro, de nuevo, la gente misándrica te va a vender la pobre esposa en ese momento no quiso y la agarraron a golpes para... Sí, bueno, claro, eso sí es un violín. Pero, nuevamente, en una relación de esposos tuvieron relaciones íntimas y después la mujer no le gustó, fue a la fiscalía, como que es muy complicado, ¿no? ¿Cómo demuestras que quitó el consentimiento? Si aparte llevaban 20 años teniendo relaciones y de repente un día la mujer le quiere quitar dinero o a los hijos. Entonces, ya me hizo una agresión sexual. Qué conveniente. Y nuevamente, ¿por qué no apliquen nombres? Y número 3, presión emocional o psicológico. ¿Cómo demuestras eso? Primero. Y 2, pues tener toda la presión del mundo. Pero si quisiste, quisiste. Porque, ojo, eso le aplican a hombres. A hombres que le dicen, ahorita porque yo quiero. Eso textualmente sería un violín. O yo quiero hacerlo en un lugar público. Y aunque tú no quieras y recibes presión emocional, en hombres no cuenta. Pero en mujeres sí. ¿Y qué tal si después quitó el consentimiento? Entonces, es muy complicado y desafortunadamente, de nuevo, no existe un crimen que solo le afecte a la mujer. Todos estos ejemplos que di, uno, al que más afecta es a niños, ¿no? Que deberíamos estar viendo eso y la educación de los padres. Pero después, en la calle, no sucede con desconocidos, pues muy extraño. Pero 3, solo defiende a la mujer, no al hombre. Con todo esto lo que quiero expresar para cerrar el capítulo es, hay una estigmatización en contra del hombre, de que tienes que ser varón. Si se te paró, pues ya, es porque quisiste. Si es menor de edad, ay, pues qué padre, qué maravilla que tuviste relaciones con alguien mayor de edad. Qué pena ir a una fiscalía y decir que me violinizaron. Las fiscalías mismas tratan de repelerlos o se burlan de ti en tu cara. Hay todo un estigma social, cultural, que empujamos al hombre a que pareciera que no. Pero lo que tenemos que darnos cuenta, y quiero que seas empático con otros hombres, es sí sucede. 1 de cada 10 hombres reciben agresión sexual. Y eso es los documentados, porque recuerden, el hombre en su gran mayoría no denuncia. Arriba del 95% de las ocasiones no lo denuncian. Seguramente, si viviéramos en un mundo igualitario, es decir, feminista o masculinista, nos daríamos cuenta que son los mismos números, que tendríamos los mismos números. Digo, con estas reglas, ¿no? De puedo quitar el consentimiento 10 años después, ¿no? Digo, bajo esa lógica, serían los mismos números. Y de repente hay hombres que no se han dado cuenta que fueron violinizados o que han recibido una agresión sexual. Hacer cualquier acto que tú no querías hacer, eso ya es una agresión sexual. Hombres que dicen, no lo quiero hacer en público, no lo quiero hacer en un avión, no quiero que me introduzcas nada en el ano, no sé, lo que tú quieras. Si te presionaban para ello, las mujeres tienen todo el derecho de decir que fue una agresión sexual y tú te tienes que callar. O, perdón, pero sí es muy normal, hombres menores de edad que tuvieron relaciones íntimas con una mujer más grande, pero hoy está penadísimo en contra de las mujeres, pero no en contra del hombre. Entonces tenemos que ser empáticos y entender que hay una estrategia de fondo. El feminismo lo que busca es que existan leyes de género, entendiendo que como solo le pasa a las mujeres, tenemos todo el derecho a quitarte tus libertades personales. Muchas gracias, yo soy Manu, nos vemos en el próximo capítulo.